Del Evangelio de San Lucas. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino un hambre terrible en aquella región, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró todos sus bienes con prostitutas, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Nos estamos acercando ya a la fiesta de la Pascua, y este domingo, cuarto de Cuaresma, también lo conocemos como el Domingo de la Alegría. Es un domingo diferente, es un domingo con un mensaje esencial. Esta alegría y esa serenidad que necesitamos nosotros no nace de nosotros mismos, sino es un don del cielo. No nace de nuestras cualidades, sino de alguien que nos recibe y nos ama a pesar de no ser ni santos ni perfectos. Por esto quería comenzar esta reflexión con esta pequeña introducción para entender un poquito mejor
el evangelio que acabamos de escuchar. Mientras los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, los que se creían buenos, santos y perfectos murmuraban y criticaban. Es muy interesante cómo San Lucas pone el acento y pareciera que disfruta diciendo que son los más pecadores los que quieren acercarse a Jesús para escucharlo. No los que se creen buenos, sino los más pecadores. Tienen ese deseo de escuchar a Jesús. Por esto, Jesús, cuando se da cuenta que murmuran de que Él escuchaba, hablaba y comía con los pecadores, no se defiende, sino que, como siempre hace, aprovecha la ocasión para darnos una gran enseñanza. Yo siento que el Evangelio que acabamos de escuchar no necesita mucha explicación, más bien necesita una profunda reflexión muy personal. Este Evangelio ya lo escuchamos durante la semana pasada y ya escuchamos una reflexión, y lo que digo siempre, lo podemos reflexionar, explicar 50,000 veces y siempre le encontraremos algo diferente. Hoy en este día solamente quiero darle algunas pistas de reflexión que a mí en lo personal me ayudan mucho y descubrir cuál es la verdadera intención de Jesús al decirnos esta gran parábola. Y la intención de Jesús sería que quiere cambiar en nosotros la imagen que tenemos de Dios. Por esto podemos decir que la parábola del Padre Misericordioso es el Evangelio, que es la buena noticia en el Evangelio. En otras palabras, la esencia del Evangelio es descubrir realmente quién es Dios. Esta es la esencia de este pasaje evangélico. Habla de la conversión, pero no la conversión del pecador, sino la conversión del justo. Es decir, es el justo, el que se cree santo, el que se cree bueno, el que tiene que convertirse. Nos quiere hacer pasar Jesús de lo que es la justicia a la misericordia. Es decir, Jesús nos quiere llevar de la ley al Evangelio. Porque si nuestro Dios es un Dios que nos ama, porque somos buenos y porque cumplimos la ley, no tendría nada de diferente a los otros dioses de otras religiones. Un Dios que premia al bueno y castiga al malo es el Dios de todas las religiones del mundo entero. Pero no es el Dios de Jesucristo, no es el Dios del Evangelio. En el Evangelio vemos que no es un solo hijo, son dos hijos. Y vemos que el Padre no obliga a ninguno de los dos. No obliga al menor a quedarse, sino que libremente le da la parte de su herencia y tampoco obliga al mayor a entrar a la fiesta. Lo invita, lo motiva, le explica, pero no lo obliga. Cuando el hijo menor, después de despilfarrar todo su dinero, vuelve a su casa, no arrepentido, sino por conveniencia, dice el Evangelio que él camina a la casa de su padre. Cuando el padre lo ve, el padre no camina, el padre corre. Es decir, debemos entender este Evangelio que seguramente nos sobrepasa, que la grandeza de Dios no es su justicia, sino su misericordia. Jesús nos está diciendo también a nosotros que muchas veces nos creemos justos, que lo que le pasa al hermano mayor nos puede pasar a nosotros.
empecemos a ver a Dios no como un patrón, como alguien que castiga o alguien que premia, sino como ese Dios que ama, que nos da libertad, y cuando nos equivocamos y cuando pecamos y tenemos el mínimo impulso para volver a Él nos ve, corre, nos abraza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. Y que también cuando nos sintamos que Dios es demasiado misericordioso con los pecadores, también podamos entender que nuestra misericordia está muy lejos de la misericordia de Dios. Todos nosotros llevamos gran parte del hijo menor que se va, pero también tenemos gran parte del hijo mayor que queda, que sirve, pero que no se siente amado. No nos conformemos con cumplir la ley de Dios. Lleguemos a sentir que somos pecadores, pero que somos amados por Dios. Y esta es una de las grandes enseñanzas del Evangelio de esta parábola, que, como les decía al inicio, es el centro y el corazón del mismo Evangelio. Paz y bien.